Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Agradeciendo nuevamente al Señor a través de este segmento, El Ser Mujer, en el cual me da mucho gusto el poder seguir con ustedes, dándole gracias al Señor por estas oportunidades que nos permite de estar juntos a través de estos medios de comunicación. Pues con ustedes, Belén, para compartir con ustedes ahora nuevamente en este segmento, en el cual también, mis hermanos, pues vemos que cada día podemos ahora sí de alguna manera revisar nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta que poco a poco, hermanos, el Señor va transformando nuestras vidas. Y a veces aparentemente no podemos como descubrir esos cambios que han surgido en nosotros. Pero simplemente, hermanos, a veces hay momentos muy especiales en los cuales descubrimos que se ha despertado nuestra conciencia, que a veces nos damos cuenta de que hay cosas que se nos presentan, sobre todo el mundo nos ofrece cosas que sabemos que ya no están bien. Entonces ya tomamos la decisión de decir, esto no lo debo de hacer. Pues esto ya es un signo de un cambio en nuestras vidas. Porque, hermanos, tal vez todavía estamos ahí como atorados, sin poder salir de muchas ataduras que venimos cargando, pero cuando menos, hermanos, ya no estamos cayendo a otras ataduras peores o a pecados peores. Entonces, podemos revisar que verdaderamente ha surgido en nosotros un cambio. Y también descubrimos que el demonio siempre nos va a ofrecer, ahora sí, cosas para la carne exquisitas, pero para el espíritu son de muerte. Por esta razón también nos damos cuenta que ya podemos tomar decisiones y decir, no, hasta aquí. Esto ya no le agrada a Dios. Sobre todo hemos descubierto a ese Dios bondadoso, Dios misericordioso. Pues, hermanos, agradeciendo al Señor estas bondades, estos beneficios, pues nos ponemos en la presencia del Señor, pidiéndole en todo momento la asistencia de su Espíritu Santo, reconociendo que sin esa luz, que sin esa gracia no podemos ni siquiera descubrir lo que es el bien y el mal, pero guiados por esta luz, hermanos, nos damos cuenta, sí, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, por estas razones necesitamos de su guía, de su luz, de su fuerza, de su fortaleza, y de esta manera podremos también tener mayor claridad para poder caminar en la verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar y lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer para obtener su gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de ayer empezamos ya a ver lo que es el capítulo número 3 sobre el gozo o el gozoso anuncio. Y miramos que a través de estos acontecimientos del anuncio, desde el anuncio del ángel a María, y de esta manera nos dimos cuenta que a través de cada anuncio, pues surgía a nosotros también una gran alegría. Y hoy vamos a ver lo que es la alegría convertida en bienaventuranzas. La alegría convertida en bienaventuranzas. Y para esto Lucas sintetiza el largo periodo que pasó Jesús en Nazaret en una sola frase. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Lucas 2:40. La gracia de Dios estaba con él. Aquí, a través de este tema que vamos a ver hoy, vamos a descubrir también que adheridos a Dios, tenemos, ahora sí, por convencimiento propio, hermanos, la gracia de Dios con nosotros. Y lo vamos a ver a través de la fe, precisamente. En esa fe, en esa confianza, que cuando nosotros estamos en el Señor, hermanos, contamos con esa gracia. Pero que nosotros a veces no es fácil entender los diferentes momentos que estamos viviendo. Entonces, a veces por esta razón nos perdemos, porque nosotros creemos que en los momentos difíciles de nuestra vida, inclusive en el momento de la tentación, pero que claro, de la tentación en la cual no caemos, hermanos, ahí está Dios. Ahí está esa gracia sosteniéndonos, ayudándonos para no caer en el pecado mortal. Y nos damos cuenta que ahora sí que se nos van a facilitar de una manera las cosas, hermanos, que vamos a poder realizarnos. Y no solamente como personas espirituales, mis hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Es mucho más fácil poder sobrevivir, hermanos, en este mundo cuando estamos, ahora sí, movidos, guiados por la gracia de Dios. Y lo vemos en todos los acontecimientos de nuestra vida, que a veces, ahora sí que a veces nosotros inclusive planeamos las cosas de tal manera que nosotros ya tenemos contado el tiempo, ya hemos organizado inclusive hora por hora, y resulta que a veces se nos cambian los planes y entonces decimos, y ya se me echó a perder el día. No, mis hermanos, a veces suele suceder esto porque nosotros a veces planeamos sin consagrar a Dios el día. Y aún aunque se lo consagremos, a veces son cosas que Dios tenía en ese momento preparado para nosotros. Y sobre todo el Señor también nos prueba en la fe, poniéndonos a prueba de esta manera. Y a ver ahora qué vas a hacer. Ya, ahora sí, ya se te echó a perder una hora, pero ahora qué vas a hacer. Hermanos, es cuestión de estar siempre en el Señor y pedirle al Señor también la sabiduría, porque a través de la sabiduría vamos a poder salir adelante de cualquier momento difícil que se nos atraviese. Entonces, aquí vamos a descubrir ahora en
en este tema, la alegría convertida en bienaventuranza. Entonces, dice que solo la imaginación que no se reduce simple fantasía, sino que es institución basada en la vida concreta, nos puede ayudar a reconstruir aquellos largos años de silencio. Y lo vemos a través ya de Pablo VI en un memorable discurso pronunciado en Nazaret el día 5 de enero de 1964. Pues trató de llevar a cabo esta reconstrucción. Nazaret es la escuela en la que se comienza a comprender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Entonces, ya decíamos que aquí vamos a descubrir muchos actos de fe, muchísimos actos de fe en un completo abandono en Dios, sin preocuparme ni siquiera del día. Esto es lo que haríamos nosotros si camináramos en el Señor en fe, y de esta manera, aunque repito, se nos atraviesan cosas que no esperábamos, pues aún así vamos a salir avantes de ese momento. Y el Señor va a acomodar el tiempo de tal manera, hermanos, que de todas formas la gloria, la honra va a ser para Dios a través de todo lo que hagamos. Pero en estos actos, hermanos, a través de la alegría convertida en bienaventuranza, nos damos cuenta, hermanos, que ciertamente tiene muchos rasgos de una persona que se abandona completamente en Dios y que solita ahora sí en ese abandono va saliendo el día o el momento. Nos vamos a ir a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Estás escuchando Koinonía Radio. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo la alegría convertida en bienaventuranza. Entonces decíamos que Nazaret es la escuela en la que se comienza a comprender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Oh, cómo desearíamos convertirnos en niños y acudir a esta humilde y sublime escuela de Nazaret. Cómo desearíamos también, cerca de María, comenzar de nuevo a adquirir la verdadera ciencia de la vida y la sabiduría suprema
de las verdades divinas. Entonces, nos damos cuenta, ya he leído un poquito sobre lo que es la vida de María. Hermanos, esta señora, nuestra madre, es una maestra, que si nosotros acudiéramos a ella también como maestra, no solamente como madre, como esposa, sino también como maestra, hermanos, esta señora nos enseñaría tantas cosas, porque desde su humildad, hermanos, ella pudo recibir, ahora sí, ese alimento, como quien dice, directamente del corazón de Dios, puro, limpio. Entonces, hermanos, es maravilloso porque no deja de ser la misma sabiduría de Dios transmitida a través de María. Entonces, es cierto, nos gustaría, ahora sí, ser niños, nos gustaría ser niños para empezar esa formación. Pues qué lástima que no nos dimos cuenta a tiempo y no lo podemos hacer desde niños, pero que siempre vamos a poder tener oportunidades para hacerlo ahora. Nunca es tarde, hermanos, nunca es tarde, ya que no sabemos el día, la hora en la cual el Señor nos llame a su presencia. Entonces, vamos a poder desde ahora invitarla a que ella sea nuestra maestra. Entonces, ya nos decía de esas verdades divinas, una lección de vida familiar. Sí, podemos acudir, como les decía, como esposa. Enséñame a ser esposa, enséñame a ser madre, enséñame a ser discípula. Y de esta manera ella nos va a ayudar. Y se los garantizo, hermanos, se los garantizo que esta gran señora está dispuesta a ayudarnos en cualquier área de nuestra vida. Que Nazaret nos enseñe lo que es la familia, su comunión de amor, su austera y simple belleza, su carácter sagrado e inviolable. Que nos haga ver la dulzura y la condición instituible de la educación en la familia. Que nos enseñe su función natural en el orden social. Entonces, no solamente estamos hablando, hermanos, de las cosas espirituales, también, como dice, en el orden social. Vamos a descubrir esta gran enseñanza, puesto que no podemos, al decir, nos vamos a adherir a lo que son las enseñanzas de esta escuela de Nazaret a través de María. Y no nos vamos a olvidar del mundo en que vivimos. No, también ella sabe, la Virgen María también sabe que vivimos en un mundo y que es muy difícil vivir en el mundo, aunque ya el Señor ya nos lo dijo. Viven en el mundo, pero ya no son del mundo. También la vida tranquila y sencilla de la familia de Nazaret ha ayudado a Jesús a adquirir todas aquellas cualidades humanas que le hicieron simpático y popular para las gentes de Galilea durante su vida pública. También el tiempo de amor de un padre y de una madre, su serena armonía constituyen el terreno indispensable para que los hijos desarrollen un carácter tranquilo y alegre. Esta fue la escuela que Jesús tuvo en casa. Su carácter alegre y abierto tuvo que expresarse en sus juegos infantiles con otros muchachos de su edad, en sus ruidosas correrías y juveniles, y en la escucha de las voces y de los colores del paisaje contemplado por las colinas de los alrededores
en medio de una naturaleza todavía incontaminada. Así que, hermanos, esta enseñanza que tuvo Jesús desde su familia de Nazaret, desde allí pues nos damos cuenta que vivían en el mundo, y él fue adquiriendo también la sabiduría del mundo, lo que se vivía en el mundo, y eligiendo lo que era mejor. También, en definitiva, dice que aquí aprendió Jesús a ser un hombre auténtico y completo, capaz para el llanto y para la sonrisa, para la seriedad y para una alegría explosiva, para la reflexión y para el diálogo. Y nosotros a veces tendemos a pensar, inclusive nos encerramos en un circulito, en los cuales no queremos salir de ahí. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de otras dominaciones? No te juntes con X persona porque está en el mundo y te va a contaminar. Yo creo que cuando en este caso, mis hermanos, cuando verdaderamente nosotros como padres hemos educado a los hijos con una conciencia abierta, con un criterio abierto, hermanos, ellos mismos tienen que decidir sobre lo que es bueno o lo que es malo, y para esto, en este caso, estamos los padres, para enseñarles lo que es bueno y lo que es malo, y que ellos sepan tomar las decisiones más adecuadas. También en los años de su crecimiento aprendió a componer las bienaventuranzas con las que inauguró su predicación. Mateo 5, 1 al 12. Jesús tuvo que aprender mucho en este sentido de su madre, a la que Israel había proclamado dichosa por su fe. Lucas 1:45. Jesús era hijo de aquella mujer a la que todas las generaciones llamarán dichosa. Lucas 1:48. La alegría serena de la madre, llena del Espíritu Santo desde el día de la encarnación, tuvo que ser una escuela excelente para su hijo. Pues un hombre triste y taciturno, atormentado por una visión pesimista del mundo, no podría haber proclamado las bienaventuranzas, ni haber presentado el reino de los cielos que él inauguraba como el colmo de la alegría y la felicidad. El colmo de la alegría y la felicidad. Solo quien había vivido en Nazaret una vida perfectamente integrada en la visión optimista del mundo, contemplado con los ojos de Dios, podía escribir con mayúsculas bien grandes aquel inmenso manifiesto de la felicidad proclamado desde una colina de Galilea frente al azul lago de Genezaret. Entonces, hermanos, Jesús de alguna manera siempre tuvo un contacto, como diríamos en este caso, los pies sobre la tierra, porque para empezar, pues todo es de Dios, todo ha sido creado por Dios y para Dios. Entonces no podíamos, y en este caso, apartar el mundo del cielo, ni el cielo del mundo, porque ya decíamos que aunque nosotros como hijos de Dios, hermanos, estamos y vivimos aquí en el mundo, ya hemos sido apartados para Dios. Y nos corresponde dar esa respuesta generosa de hijos de Dios, cuidándonos del mundo, cuidándonos del demonio y cuidándonos también de la propia carne,
para de esta manera no apartarnos de Dios. Y sabemos que de vez en cuando ahora sí nos vamos a resbalar y vamos a caer, pero ya nos han enseñado que hay que levantarnos y seguir caminando, al ejemplo de esa criatura que se cae, se sacude, se levanta y sigue caminando. Nos vamos a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Alianza de Amor en Koinonia Media. Te invitamos a escuchar el programa Alianza de Amor desde www.tjcatólico.com. Viviendo en santidad para santificar a la familia. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo. Santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia. Guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis. En Koinonia Radio conduce el Padre Papías Cruz y también en www.tjcatólico.com. Levantando la voz para evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo el día de hoy la alegría convertida en bienaventuranzas. Entonces decíamos que en este caso estas bienaventuranzas iban y habían florecido poco a poco en el alma de Jesús mientras él vivía en Nazaret, y sobre todo la libertad interior de los pobres que no andan tras las riquezas y no se convierten en sus desdichados esclavos. Por eso había dicho: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Hermanos, por esto no quiere decir que en este caso está peleada la pobreza espiritual y la riqueza. No están peleadas. Pero en este caso, ahora sí que cuando, sobre todo estas personas, estas grandes personas que se han decidido a servir al Señor en un completo abandono, sobre todo de tiempo completo, hermanos, ellos nos podrán, en este caso, compartir cuán grande es esta bendición, de ese abandono completo en Dios, esperando solamente y viviendo de la divina providencia. Y aprendiendo cómo va llegando la bendición, a veces en el momento menos esperado, pero viendo y confiando en el Señor. También habían experimentado la alegría que les procuraba el abrazo de su padre o de su madre, cuando enjugaban las lágrimas de sus ojos humedecidos por el llanto. Por eso habían proclamado:
Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. También había visto brillar de alegría los ojos de la gente amable, esa que solo sabe hacer y decir el bien, como su padre y su madre. Nunca alzaban la voz en casa, por eso les decía a todos: dichosos los afables, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, siempre dentro, aún en estos tiempos que vivimos, nos vamos a encontrar con personas que todavía existen, muy pocas, pero existen todavía esas personas limpias de corazón, que hasta de alguna manera han tenido miedo a un crecimiento tal vez espiritual o material. Entonces, ellos y muchos de ellos, y claro que también conocemos personas que han permanecido en esa estabilidad, a veces económica, y hasta criticados de alguna manera, porque a veces muchísimas personas han dicho: bueno, pero es que allí en la iglesia vas a estar siempre pobre, porque ahí, para empezar, no estás trabajando para ganar un sueldo. Y hermanos, pues cuando estos hermanos se deciden a servir de tiempo completo para el Señor, pues ellos ven en ratos la abundancia, pero también en ratos ven la escasez. Y cualquier momento de estos lo saben sobrellevar y lo saben de alguna manera unir a la voluntad de Dios y también a la divina providencia. También había leído en los ojos de los suyos y había sentido en el corazón la dicha que se siente al realizar justicia, es decir, al cumplir la voluntad del Padre, que se había convertido en su alimento cotidiano. Juan 4, 32 al 34. Eso les decía a otros: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También habían experimentado la eficacia de una sonrisa comprensiva y compasiva, la felicidad de una caricia que enjuga una lágrima, y por eso ahora podía decir: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. También habían conocido por experiencia qué significaba vivir la honradez y la sinceridad de espíritu. Estas cualidades permitían sonreír con una mirada limpia a Dios y a los hombres. Por eso señalaba: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, de todos estos acontecimientos que iba el Señor viendo en el mundo, ahora sí, como ya decía al principio, desde ahí mismo fue formando las bienaventuranzas. Porque es cierto, Jesús como Dios, hermanos, Él podía ver la transparencia del corazón de muchos. Y claro, Él podía ver los corazones, y por esta razón Él sabía qué clase de corazón tenía cada quien. Y de ahí fue escogiendo precisamente a esas personas para ir formando las bienaventuranzas. En su tierra de gente violenta, había experimentado la alegría que proporcionaba el restablecimiento de la concordia y de la paz. José y eran auténticos hombres de paz, y juntos habían disfrutado del bien
que habían sido capaces de sembrar en la serenidad de sus palabras y con la sonrisa de su paciencia. Por eso ahora confesaba: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. También vemos, y cuando la maldad humana se enseñaba contra ellos, porque eran hombres justos, creyentes, se habían puesto a rezar juntos y habían experimentado el consuelo del Padre que está en los cielos. También se habían fortalecido en ellos el profundo convencimiento de que Dios está especialmente cerca de quien sufre por Él y por la verdad. Y por eso había proclamado a sus discípulos presentes y futuros: dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda suerte de calumnias por causa mía. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Ya decíamos que, hermanos, aunque Jesús pudo claramente, ahora sí, saber que era vivir en el mundo y pudo experimentar diferentes momentos, ahora sí, positivos y negativos, tuvo la oportunidad él mismo de ver ya el reino de los cielos en muchos de estos corazones. Y por esta razón, mis hermanos, ahí pudo encontrar esa autenticidad del reino de los cielos en muchos de estos corazones. ¡Qué belleza! Alégrate, le había dicho a María el ángel de la Anunciación en Nazaret. Os anuncio una gran alegría. Había dicho el ángel a los padres en los campos de Belén: alegraos y regocijaos. Proclama Jesús a sus seguidores en el monte de las bienaventuranzas. Pues la alegría de Dios inunda el evangelio de principio a fin y hace brotar una sonrisa incluso en quien llora. Hermanos, aquí podemos descubrir nosotros que Dios, precisamente teniendo el conocimiento de lo que es el mundo, Él perfectamente nos entiende como personas humanas. Él conoce todas nuestras debilidades y lo que en este caso hace Jesús es estar continuamente, hermanos, alentándonos. Y sobre todo, como Él entiende lo que es el mundo, entonces, por esta razón, hermanos, pues no pensemos que este Dios solamente, hablando de Jesús, que solamente Él era espiritual y que no nos puede entender a nosotros los que vivimos en este mundo. Claramente lo hemos visto, hermanos, que Él nos puede entender, porque Él también estuvo aquí en este mundo, también experimentó muchas cosas del mundo. Nos vamos a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Alzando la voz para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo.
alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Escucha Alzando la Voz desde nuestro sitio web www.tjcatólico.com. Alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, viendo entonces que Jesús dice que sabía también de los insultos, de las persecuciones, del mal que le aguardaban. Él tiene la valentía de invitarse a sí mismo, a sus seguidores, a sonreír, incluso con lágrimas en los ojos. Y hemos visto, hermanos, que cuando el cristiano verdaderamente entiende y tiene ese conocimiento que el ser cristiano no solamente es estar en las nubes, es estar alabaré, no es esto, sino el ser cristiano es en todo momento y donde quiera que nosotros nos podamos encontrar. Eso es ser cristiano, hermanos, y el Señor entiende a la perfección porque precisamente Él fue el primero en ponernos este ejemplo. Pues todos saben que esto es posible, no solo porque Él lo haya dicho. Él dice, no solamente porque Él lo ha dicho, sino porque lo ha experimentado en primera persona. Entonces, solo un rostro distendido en una clara y frecuente sonrisa podía cantar las bienaventuranzas y reprochar a los hipócritas los esfuerzos por desfigurarse la cara, volviéndose tristes sobre todo, hermanos, para mostrar que servían a Dios. Mateo 6:16, repito, solo un rostro distendido en una clara y frecuente sonrisa podría cantar las bienaventuranzas y reprochar a los hipócritas los esfuerzos por desfigurarse la cara, volviéndose tristes para mostrar que servían a Dios. Mateo 6:16 al 17. Y por esta razón, mucho más ahorita que estamos viviendo la Cuaresma, hermanos, ya nos dice la Escritura, cuando estén ayunando no pongan esa cara como de afligidos en este caso para decir que estamos ayunando. No es necesario, hermanos. Jesús podía sonreír y comunicar la alegría porque poseía de manera eminente el Espíritu que según San Pablo es amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad y fe. Y de esto nos habla Gálatas 5:22. No tristeza, resentimiento y angustia. Él se sentía plenamente realizado porque estaba totalmente sometido a la voluntad de su Padre. Era consciente de estar siempre en una comunión íntima con Dios, tal
que no cabe imaginarla más estrecha. Juan 14, 9 al 11. Si esta es la condición para la verdadera felicidad, podemos concluir que Jesús de Nazaret fue el hombre más feliz que haya existido nunca. Aunque él se mostró triste en determinadas circunstancias difíciles, como en Getsemaní, por ejemplo, Marcos 14, 33 al 34, o también en la cruz, Marcos 15, 34. Pero, sin embargo, tenemos que tener presente que en su conjunto su vida estuvo llena de esa alegría que provenía de la íntima unión con Dios Padre. Si esto es cierto, y lo es, entonces podemos imaginar que Jesús hablaría a menudo con una sonrisa en los labios, con un tono agradable y sereno en su voz, con su rostro tranquilo y alegre, y un destello de felicidad en sus ojos límpidos y profundos. Entonces, podemos de esta manera nosotros descubrir, hermanos, esos diferentes momentos que vivió Jesús. Y me llama mucho la atención porque precisamente nos han enseñado. Yo creo que el Señor siempre nos va a enseñar. Y también si acudimos a la escuela de Nazaret con la Virgen María, ella nos va a enseñar cómo orar. No sean como los hipócritas, dice, ¿verdad?, que creen que por el mucho hablar, ya por eso van a ser escuchados. Y también nos ha puesto el ejemplo de un niño. Hermanos, si nosotros verdaderamente insistiéramos en esa oración sencilla, sincera, pudiésemos tener más respuesta. No que a veces, hermanos, a veces tendemos a tener palabras rebuscadas dentro de nuestra oración. Recuerdo mucho un ejemplo, una historia que se da mucho también, ¿verdad? Dentro de cada iglesia hay una de esas personas. Y también decía un sacerdote siempre, en la iglesia o hay una persona que le falta un tornillo, ¿verdad? Y siempre va a estar ahí esa persona. O una persona que en este caso es activa, siempre va a haber de diferentes personas, ¿verdad? Pero nos hablaban en esta historia que nos cuentan de una persona sencilla, humilde, que siempre se mantenía en el sagrario, siempre todos los días iba al sagrario. Y esta persona venía precisamente de un rancho, de un cerro, en el cual ahora sí se comunicaba con Dios a través de la naturaleza. Entonces, este hombre era un hombre que siempre que bajaba al pueblo, siempre llegaba al sagrario. Entonces, pues él estaba acostumbrado a platicar con Dios, ¿verdad?, como él podía expresarse, y mucho lo hacía con las manos, y siempre le estaba diciendo con las manos que mira, que esto y que... Entonces, no falta el sacristán, ¿verdad?, que está cuidando, y ese es tu trabajo, está cuidando ahí la iglesia. Y entonces le llamaba mucho la atención este hombre, y entonces le platicó a su párroco de este hombre. Entonces le dijo, mira, pues acércate y habla con él para que tú mismo lo enseñes a usar las palabras adecuadas ante Dios, porque a veces platicaba con Jesús en el sagrario, pero a veces platicaba también con la Virgen María. Entonces, este hombre cuando llegaba y le empezaba a platicar, y entonces él felizmente, ¿verdad?, él se reía y movía las manos, y pues nomás se miraba que se reía y que movía las manos.
Y entonces el sacristán se acerca y le dice, oye, le dice, ¿por qué te ríes tanto y por qué mueves tanto las manos? Es que así yo platico con el Señor o platico con la Señora del cielo. Entonces le dice, sí, pero es que tienes que tener educación para poder hablarles a ellos. Y mira, te voy a enseñar qué palabras vas a decir. Y entonces ya empezaba el sacristán, mira, Señora del cielo, y le empezaba a formular una clase de oración. Entonces, pues él en obediencia y con respeto, él intentaba, sin mover las manos y sin decir sus palabras que acostumbraba. Entonces, de repente, él ahora sí se volvía a descomponer y empezaba a mover las manos y empezaba a sonreír. Se vuelve a acercar el sacristán y entonces le dice, oye, ¿qué pasó? Ya te enseñé con qué palabras debes hablar al Señor y a la Santísima Virgen. Le dice, ¿sabes por qué no lo hago? Porque cuando yo le hablo con las palabras que tú me enseñas, están muy serios y no se ríen. En cambio, cuando yo le platico con mis propias palabras y con mis manos, entonces ellos me entienden y ellos se ríen y yo me río. Entonces, hermanos, es esto, unas palabras sencillas, sin ser palabras rebuscadas. Porque ciertamente hemos visto, y lo hemos visto en ejemplo, como cuando nosotros como adultos oramos con nuestros nietos o nuestros hijos cuando están pequeños, y entonces los niños así directamente le dicen, ¿sabes qué, Diosito? Te pido esto, o quiero esto. Y así, tan sencillo. Pero nosotros, hermanos, a veces perdemos la oportunidad de ser escuchados por nuestras palabras rebuscadas. Pues agradecemos al Señor esta nueva oportunidad que nos ha concedido, hermanos, el estar juntos. Que el Espíritu Santo siga inundando nuestros corazones con su sabiduría, con sus gracias y sus bendiciones, y podamos, hermanos, continuar en la búsqueda de la voluntad de Dios. Hermanos, reclamamos ante Dios nuestro Padre toda clase de bienes espirituales, corporales, económicos, de acuerdo a lo que tú y yo necesitamos, que el Señor, que es providente, nos socorra con lo que necesitamos. Y se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.